El año próximo será solo un recuerdo, mamá. Las palabras de Sofía quedaron suspendidas en el aire, mientras la copa de cristal se resbalaba entre mis dedos y se estrellaba contra el piso de la cocina. No fue el sonido del vidrio rompiéndose lo que congeló a todos en la mesa, sino la frialdad con la que mi única hija, mi sangre, había pronunciado mi sentencia de muerte durante nuestra cena familiar de Año Nuevo. Nadie se atrevió a respirar. Mi esposo Eduardo detuvo el tenedor a medio camino hacia su boca. Mi hermana Carmela, que había venido desde Monterrey para las fiestas, apretó mi mano por debajo de la mesa tan fuerte que sentí que mis huesos crujían, pero yo no podía apartar la mirada de Sofía, de esos ojos que alguna vez me miraron con amor y que ahora solo reflejaban determinación y un brillo calculador que nunca había visto en ella. ¿Qué dijiste? La voz de Eduardo finalmente rompió el silencio, pero Sofía no lo miró a él. Mantuvo sus ojos fijos en mí, como si estuviéramos solas en esa habitación, como si estuviera saboreando cada segundo de mi shock. «Escuchaste perfectamente, papá», respondió ella, sin quitar su mirada de la mía. «La próxima Nochevieja, mamá no estará con nosotros. Es solo cuestión de tiempo». Los murmullos de la televisión en el fondo anunciaban la cuenta regresiva para el Año Nuevo en la Ciudad de México. 10, 9, 8... La gente celebraba en el Zócalo, abrazándose, besándose, brindando por un futuro que yo, según mi hija, no llegaría a ver. «Estás borracha, Sofía», dije finalmente, intentando que mi voz sonara firme. «No sabes lo que dices». Su sonrisa se ensanchó mientras negaba lentamente con la cabeza. «No he tomado ni una gota de alcohol, mamá. Nunca he estado más lúcida». Se inclinó sobre la mesa, acercándose más a mí. «¿Sabes qué es lo peor? Que cuando ya no estés, nadie te va a extrañar. Ni siquiera papá». Eduardo se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. «Suficiente. No permitiré que le hables así a tu madre». Pero en sus ojos vi algo que me heló la sangre aún más que las palabras de Sofía. Duda, como si una parte de él ya estuviera considerando un futuro sin mí. «¿Por qué ahora, Sofía?», pregunté con un hilo de voz. «¿Qué te he hecho?». Mi hija se levantó con elegancia, alisando su vestido negro que contrastaba con su piel clara. A sus 28 años, era la viva imagen de lo que yo había sido 3 décadas atrás. Hermosa, implacable y aparentemente capaz de destruirme sin pestañear. «No es lo que has hecho, mamá», susurró. «Es lo que has ocultado todos estos años». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No era posible. No podía saberlo. Ese secreto había estado enterrado por casi 30 años en las áridas tierras de Coahuila, tan lejos de nuestra vida en la colonia Condesa. «No sé de qué hablas», logré articular mientras los fuegos artificiales estallaban en el cielo, marcando la llegada del nuevo año. Un año que, según mi hija, sería el último de mi vida. Sofía recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez, y en su mirada vi a la niña que alguna vez había acunado en mis brazos, a la adolescente que me había confiado sus sueños, y ahora, a la mujer que había decidido destruirme. «Feliz Año Nuevo, mamá», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Disfruta cada día. La cuenta regresiva ha comenzado». La puerta se cerró tras ella, dejándonos en un silencio solo interrumpido por los estallidos distantes de la celebración. Eduardo se dejó caer en su silla, pálido como un fantasma, mientras mi hermana Carmela me abrazaba, murmurando palabras de consuelo que no logré entender, porque en ese momento supe que Sofía había descubierto la verdad. La verdad que durante años había mantenido sepultada bajo capas y capas de mentiras. Una verdad tan oscura que, efectivamente, podría convertirme en solo un recuerdo. Mi nombre es Dolores Mendoza Veda, de Fuentes, aunque todos me llaman Lola. Vivo en un departamento de 3 recámaras en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, rodeada de jacarandas que en primavera tiñen las calles de un púrpura intenso. A mis 58 años, he construido lo que muchos considerarían una vida perfecta: un esposo respetable, una hija brillante, una casa elegante y suficiente dinero para no preocuparme por el mañana. Cada mañana me levanto a las 6, preparo café en la cafetera italiana que me regaló Eduardo por nuestro 20º aniversario, y me siento en el balcón a ver cómo la ciudad despierta. Es mi momento de paz antes de que el caos comience, aunque últimamente, desde aquella Nochevieja, esos momentos de tranquilidad se han vuelto imposibles. Las palabras de Sofía se repiten en mi mente como una canción macabra.
El año próximo será solo un recuerdo. Han pasado 3 semanas desde entonces y Sofía no ha vuelto a pisar nuestra casa. Eduardo dice que necesita tiempo, que está pasando por alguna crisis, que tal vez sea el estrés de su trabajo en el bufete de abogados. Pero yo sé la verdad. Veo cómo Eduardo evita mi mirada cuando hablamos de ella, cómo cambia de tema cuando intento averiguar si ha tenido contacto con nuestra hija. Deberías llamar al doctor Ramírez, me sugirió esta mañana mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Quizás necesites un ansiolítico para ayudarte a dormir. No le dije que ya no duermo, que paso las noches revisando viejas fotografías, documentos guardados en cajas que creía olvidadas, buscando pistas sobre cómo Sofía podría haber descubierto mi secreto. No le dije que cada sombra en la noche me parece una amenaza, que cada ruido inesperado hace que mi corazón se detenga. La verdad es que nunca he sido tan fuerte como aparento. Mi vida ha sido una cuidadosa construcción de apariencias. La esposa perfecta del respetado profesor universitario Eduardo Fuentes. La madre dedicada de la brillante abogada Sofía Fuentes Mendoza. La anfitriona elegante que organiza cenas para los colegas de su esposo. La mujer que dona generosamente a causas benéficas y asiste a cada evento cultural importante. Nadie sospecharía que bajo esta fachada impecable se esconde una mujer que ha vivido con miedo durante 3 décadas. Un miedo que comenzó en un pueblo pequeño de Coahuila, donde el polvo del desierto se metía por las ventanas, y donde aprendí que para sobrevivir, a veces hay que estar dispuesta a todo. Mi hermana Carmela es la única que conoce fragmentos de mi historia. Por eso se quedó después de Año Nuevo, cancelando su vuelo de regreso a Monterrey. Por las noches, cuando Eduardo ya se ha dormido, nos sentamos en la cocina con tazas de té de manzanilla y ella intenta tranquilizarme. Sofía no puede saber nada, Lola, me asegura una y otra vez. Es imposible. Nadie más que tú y yo sabemos lo que pasó, y yo nunca he dicho una palabra, pero yo veo la duda en sus ojos, la misma duda que vi en los ojos de Eduardo esa noche, la duda de alguien que comienza a preguntarse si realmente me conoce. Esta mañana, después de que Eduardo se marchara a la universidad, recibí una llamada, número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «¿Ya comenzaste a contar los días, mamá?» La voz de Sofía, fría como el hielo, me atravesó como una daga. «Sofía, por favor», supliqué. «Necesitamos hablar. Ven a casa». ¿A casa?» Su risa resonó en el teléfono, amarga y cortante. «Esa casa está construida sobre mentiras. Todo lo que soy, todo lo que creía ser, es una mentira fabricada por ti. ¿No entiendes?». Intenté explicar, pero me interrumpió. «Entiendo perfectamente, más de lo que te imaginas». Hizo una pausa, y casi pude verla sonreír al otro lado de la línea. «¿Sabes qué día es hoy, mamá? 21 de enero. Te quedan 344 días. Aprovéchalos». La llamada se cortó, dejándome con el teléfono pegado a la oreja y las lágrimas resbalando por mis mejillas. Me dejé caer en el sofá, ese mismo donde tantas veces había acunado a Sofía cuando era pequeña, donde le había leído cuentos y le había cantado canciones de cuna, donde le había mentido, una y otra vez, sobre quién era yo realmente. El timbre del teléfono volvió a sonar, sobresaltándome. Contesté sin aliento, esperando escuchar nuevamente la voz de mi hija. «¿Señora Fuentes?» Una voz masculina, desconocida. «Le llamo del Banco Nacional. Ha habido actividad inusual en su cuenta privada. Intentos de acceso desde un IP no reconocido. Mi cuenta privada, la que Eduardo no conoce, la que contiene el dinero que he estado guardando todos estos años, por si algún día tenía que desaparecer de nuevo». «¿Han tenido acceso?», pregunté, con la boca seca. «No, señora. Nuestros sistemas de seguridad bloquearon el intento, pero queríamos verificar con usted». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la calle. Los jacarandas todavía no florecen. Es demasiado pronto. El cielo está gris, amenazando lluvia. En la acera de enfrente, una figura se mantiene inmóvil, observando mi edificio. No puedo distinguir si es hombre o mujer desde esta distancia, pero siento su mirada fija en mis ventanas. Me aparto rápidamente, con el corazón latiendo desbocado. ¿Me estará vigilando? ¿Será uno de ellos? ¿O simplemente el miedo me está volviendo paranoica? Camino hasta el dormitorio y abro el cajón de mi mesa de noche. Debajo de un montón de pañuelos de seda está la pequeña llave que abre la caja fuerte oculta en el fondo de mi armario. Dentro de esa caja hay un pasaporte con otro nombre, dinero en efectivo,
y una pistola pequeña que compré hace años y nunca he usado. Mis dedos tiemblan mientras sostengo la llave. Quizás Sofía tenga razón. Quizás este año sea el último. Pero no será porque ella o cualquier otra persona me lo arrebate. Si algo aprendí en las polvorientas calles de aquel pueblo de Coahuila, es que una mujer como yo siempre encuentra la manera de sobrevivir, incluso si eso significa enfrentarme a mi propia hija. La primera señal de que algo andaba terriblemente mal llegó 3 días después de la llamada de Sofía. Era un jueves por la tarde, y yo había quedado de almorzar con Pilar Montero, mi amiga de 25 años, en el restaurante Contramar en la Roma Norte. Pilar siempre llegaba puntual. Era una de esas personas que consideraba la impuntualidad una falta de respeto. Pero ese día, después de esperar media hora, decidí llamarla. «Lo siento, Lola». Su voz sonaba extraña, distante. Surgió algo. «No podré llegar». «¿Está todo bien?», pregunté, notando la frialdad inusual en su tono. Pilar y yo habíamos compartido cada secreto, cada alegría y cada pena desde que nuestras hijas estudiaban juntas en el Colegio Madrid. «Perfectamente», respondió cortante. «Te llamaré otro día». Colgó sin despedirse, algo que jamás había hecho en todos nuestros años de amistad. Confundida, pagué el agua mineral que había estado bebiendo y me dirigí hacia la salida. Fue entonces cuando la vi, sentada en una mesa del rincón con vista a la calle. Pilar, mi supuesta amiga, inclinada sobre la mesa en lo que parecía una intensa conversación con mi hija Sofía. Me quedé congelada, observándolas desde la distancia. Ninguna de las dos me vio. Estaban tan absortas en su conversación que no notaron mi presencia. Vi cómo Sofía le entregaba a Pilar lo que parecía ser un sobre manila, y cómo mi amiga lo abría, sacaba algunos papeles, y su rostro palidecía mientras los leía. Salí del restaurante antes de que pudieran verme, con el corazón latiendo en mis oídos. ¿Qué le estaba mostrando Sofía a Pilar? ¿Qué documentos podían hacer que mi amiga más cercana cancelara nuestro almuerzo para reunirse en secreto con mi hija? Esa noche, Eduardo llegó tarde del trabajo. Traía consigo el aroma del perfume de otra mujer, algo que había notado ocasionalmente en los últimos años, pero que había decidido ignorar. Nuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una cómoda rutina, más que en una pasión ardiente. Cada uno tenía sus secretos, sus pequeñas escapadas, pero manteníamos las apariencias por el bien de nuestra vida social, y hasta hace poco, por Sofía. «Recibí una llamada interesante hoy», comentó casualmente mientras se servía un whisky. «De Joaquín Velarde». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Joaquín Velarde era el padre de Pilar, un poderoso abogado con conexiones en todos los niveles del gobierno. Un hombre que, sin duda, tenía los recursos para desenterrar cualquier secreto, por bien guardado que estuviera. «¿Así?», logré responder, fingiendo indiferencia mientras continuaba cortando verduras para la cena. «¿Y qué quería?». Eduardo me observó por encima del borde de su vaso, con esa mirada penetrante que usaba con sus alumnos cuando sospechaba que mentían en sus exámenes. Quería saber si podíamos reunirnos. Dijo que tenía información importante sobre ti. El cuchillo resbaló, cortando ligeramente mi dedo. Una gota de sangre cayó sobre el jitomate que estaba rebanando, extendiéndose como una pequeña flor escarlata. ¿Sobre mí? Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. ¿Qué podría saber Joaquín Velarde sobre mí que sea tan importante? Eduardo dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco. Eso mismo me pregunto yo. Lola, ¿hay algo que debería saber? Porque últimamente tengo la sensación de que estoy casado con una desconocida. No seas ridículo, respondí, limpiando mi dedo con una servilleta. Llevamos 30 años casados. Me conoces mejor que nadie. ¿De verdad? Se acercó, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo retroceder instintivamente. Entonces explícame por qué nuestra hija predice tu muerte. Explícame por qué uno de los abogados más respetados de México me llama para hablar sobre mi esposa. Explícame por qué, después de 30 años, nunca has querido volver a Coahuila, ni siquiera para visitar la tumba de tus padres. Me quedé en silencio, sintiendo cómo las paredes de la mentira que había construido durante décadas comenzaban a desmoronarse a mi alrededor. «No hay nada que explicar», murmuré finalmente. «Sofía está pasando por algo, no sé qué. Y Joaquín Velarde probablemente quiere invitarnos a algún evento benéfico o pedir una donación». Eduardo negó con la cabeza, con una expresión de decepción que me dolió más de lo que esperaba. «Voy a reunirme con él mañana», anunció, dirigiéndose hacia el dormitorio. «Y después, tú y yo vamos a tener una larga conversación». Me quedé sola en la cocina,
mirando la gota de sangre que ahora manchaba permanentemente el jitomate. Así era como se sentía mi vida en este momento, contaminada desde dentro, imposible de limpiar. Al día siguiente, mientras Eduardo estaba en su reunión con Joaquín Velarde, decidí visitar a mi hermana Carmela, que se hospedaba en un pequeño hotel cerca de nuestro departamento. Necesitaba advertirle, prepararla para lo que pudiera venir. Pero cuando llegué a su habitación, la encontré recogiendo apresuradamente sus pertenencias, metiendo ropa en una maleta abierta sobre la cama. «¿Carmela? ¿Qué haces?» Mi hermana se sobresaltó al verme, como si fuera la última persona que esperaba encontrar. «Me vuelvo a Monterrey», respondió sin mirarme, continuando con su labor. «Hoy mismo». «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» Carmela finalmente se detuvo y me miró, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «Sofía vino a verme esta mañana», confesó en voz baja. «Me mostró cosas, Lola, cosas que no deberían existir. Fotografías, documentos, recortes de periódicos. Sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé contra la pared para no caerme. ¿Qué le dijiste?» «Nada», respondió mi hermana, cerrando la maleta con un golpe seco. «No confirmaré ni negaré nada. Somos hermanas, Lola, sangre de la misma sangre. Pero esto es demasiado grande para mí. No quiero estar en medio cuando todo explote». «¿Medio de qué? ¿Qué crees que va a pasar?» Carmela se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban frías y húmedas. «Siempre supe que este día llegaría», susurró. «Lo que hiciste no es algo que pueda permanecer enterrado para siempre». «No hice nada», insistí, pero las palabras sonaron huecas incluso para mí. «Vete», dijo Carmela soltando mis manos. «Haz las maletas y desaparece antes de que sea demasiado tarde. Todavía tienes el dinero, ¿verdad? Úsalo. Empieza de nuevo en otro lugar. ¿Y dejar que Sofía destruya todo lo que he construido?» Negué con la cabeza. «No, no voy a huir». Mi hermana me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Entonces que Dios te ayude, Lola. Porque cuando Eduardo se entere de la verdad, ni siquiera yo podré salvarte». Salí del hotel sintiéndome más sola que nunca. Mi propia hermana me abandonaba. Mi mejor amiga conspiraba con mi hija. Mi esposo comenzaba a dudar de mí. El círculo se cerraba, lentamente pero con precisión, alrededor de mi cuello. Esa noche, Eduardo regresó de su reunión con Joaquín Velarde, con una expresión que no supe interpretar. No dijo nada durante la cena, limitándose a revolver la comida en su plato sin realmente probarla. Finalmente, mientras lavábamos los platos, rompió el silencio. «Joaquín me dio un sobre para ti», dijo, sacando un sobre blanco del bolsillo de su chaqueta. Dijo que entendería su contenido. Con dedos temblorosos, tomé el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con una dirección escrita a mano: Panteón Jardín, Ciudad de México. Y debajo, una fecha y hora: 30 de enero, 10 a.m. «¿Qué significa esto?», preguntó Eduardo. Miré el papel, sintiendo cómo el miedo se convertía en una certeza fría en mi estómago. «Es una trampa», murmuré. «Están intentando atraerme a un lugar público». «¿Quién es Lola? ¿Quiénes están intentando atraparte? ¿De qué demonios tienes tanto miedo?». Levanté la mirada hacia mi esposo, el hombre con quien había compartido mi vida durante 3 décadas, el padre de mi hija, y me di cuenta de que ya no podía confiar en él. Sus ojos, que alguna vez me miraron con amor, ahora estaban llenos de sospecha y desconfianza. «De nadie», respondí, rompiendo la nota en pedazos pequeños. «Es solo una broma de mal gusto». Eduardo negó con la cabeza, su decepción palpable. «Sofía tenía razón», dijo en voz baja. «Ya no te reconozco». Se dio la vuelta y se dirigió al dormitorio, cerrando la puerta tras él. Me quedé sola en la cocina, con los pedazos de papel en mis manos y el eco de sus palabras resonando en mi mente. «Ya no te reconozco». Por primera vez desde que Sofía pronunció aquellas fatídicas palabras en Nochevieja, sentí que la cuenta regresiva había comenzado realmente. Pero lo que más me dolía no era el miedo a lo que pudiera suceder, sino darme cuenta de que las personas que más amaba en el mundo ya habían comenzado a alejarse de mí. La traición no venía solo de mi hija, sino de todos aquellos en quienes había confiado. Y lo peor era que, en el fondo, sabía que me lo merecía. Nací en Torreón, Coahuila, una ciudad donde el calor del desierto se pega a la piel como una segunda capa. Mi padre trabajaba en una fábrica textil y mi madre era maestra en una escuela primaria. Éramos una familia humilde pero digna.
Carmela, mi hermana mayor, siempre fue la inteligente, la responsable, la que sacaba buenas calificaciones y hacía sentir orgullosos a nuestros padres. Yo, en cambio, era la soñadora, la rebelde, la que siempre miraba más allá de los límites de nuestra pequeña casa. Recuerdo las noches de verano cuando dormíamos en el patio trasero porque el calor dentro de la casa era insoportable. Mi padre traía un viejo ventilador que hacía más ruido que aire y nos contaba historias sobre sus años de juventud, cuando soñaba con ser músico antes de que la responsabilidad lo anclara a la fábrica. Mi madre nos peinaba con sus dedos callosos, tarareando canciones de Pedro Infante, sus ojos cansados pero siempre llenos de amor. Ustedes tendrán más opciones, nos decía siempre. Estudien, prepárense, sean independientes. Y así lo hicimos. Carmela se convirtió en enfermera, y yo soñaba con ser periodista. Me fascinaba la idea de contar historias, de descubrir verdades ocultas, de hacer que mi voz se escuchara más allá de Torreón. Cuando tenía 19 años, conocí a Martín Herrera, un joven periodista que había venido de la Ciudad de México para cubrir una historia sobre corrupción en las fábricas locales. Martín tenía 28 años, era guapo, culto, y hablaba de lugares que yo solo había visto en las películas: París, Nueva York, Madrid. Me enamoré perdidamente de él, de sus ideales, de su valentía para enfrentarse a los poderosos. «Tienes madera de periodista», me dijo una noche mientras compartíamos un café en la única cafetería decente de Torreón. «Deberías venir conmigo a la capital. Podría ayudarte a conseguir una pasantía en el periódico». Esa propuesta cambió mi vida. A pesar de las lágrimas de mi madre y la desaprobación silenciosa de mi padre, hice mis maletas y me marché con Martín a la Ciudad de México. Carmela fue la única que me apoyó. «Ve y conquista el mundo», me dijo, mientras me abrazaba en la estación de autobuses. «Pero no te olvides de nosotros». Los primeros meses en la capital fueron como un sueño. Martín me consiguió una pequeña pasantía en el periódico donde trabajaba, y yo absorbía todo lo que podía como una esponja sedienta. Vivíamos en un pequeño departamento en la colonia Narvarte, nada lujoso, pero para mí era el paraíso. Por las noches, después de hacer el amor, Martín me contaba sobre sus investigaciones, sobre los poderosos a los que estaba desenmascarando, sobre la importancia de la verdad. «El periodismo es un servicio público», me decía mientras trazaba círculos en mi espalda desnuda. «Nuestro deber es destapar lo que otros quieren ocultar». Yo lo admiraba profundamente. Su pasión, su valentía, su determinación. Lo que no sabía entonces era que esa misma valentía sería su perdición, y casi la mía. Todo cambió un viernes de noviembre de 1985. Martín había estado trabajando en una investigación sobre nexos entre políticos y narcotraficantes. Esa mañana salió temprano, prometiéndome que regresaría para cenar y celebrar, pues finalmente tenía todas las pruebas que necesitaba. «Esta noche brindamos, Lola», me dijo, besándome intensamente antes de salir. «Después de que publiquemos esto, nada volverá a ser igual». Fueron las últimas palabras que me dirigió. Esperé toda la noche, preocupándome cada vez más conforme pasaban las horas. A la mañana siguiente, 2 policías llegaron a nuestra puerta. Habían encontrado el cuerpo de Martín en un terreno baldío en las afueras de la ciudad. 3 disparos en la cabeza. Un asalto que salió mal, según la versión oficial. Pero yo sabía la verdad. Sabía quiénes habían sido. Y lo peor, ellos sabían de mí. Los días que siguieron fueron un borrón de miedo y desesperación. El departamento fue allanado, supuestamente por ladrones, pero yo sabía que buscaban las pruebas que Martín había recopilado. No las encontraron porque yo ya las había escondido, siguiendo las instrucciones que Martín me había dado, por si algo le pasaba. Una noche, mientras lloraba sola en nuestro departamento, recibí una llamada telefónica. «Sabemos que tienes los documentos», dijo una voz masculina que me heló la sangre. «Tienes 24 horas para entregarlos, o tu familia en Torreón pagará las consecuencias». Esa misma noche tomé un autobús de regreso a Torreón. Al llegar, encontré a mis padres y a Carmela aterrorizados. 2 hombres habían entrado a la casa, habían golpeado a mi padre y amenazado con regresar. «¿En qué te has metido, Dolores?», preguntó mi madre, con una mirada que nunca olvidaré. Una mezcla de miedo, decepción y, lo que más me dolió, vergüenza. No tuve tiempo de explicar. Les conté lo básico. Martín había sido asesinado, y los responsables creían que yo tenía información que podía incriminarlos. Debíamos huir, todos, esa misma noche.
Mi padre se negó. Esta es nuestra casa, dijo con la dignidad de un hombre que nunca se ha doblegado. No huiré como un criminal. Intenté convencerlos, les supliqué, pero fue inútil. Finalmente, solo Carmela accedió a venir conmigo. No puedo dejarte sola, me dijo mientras hacíamos nuestras maletas apresuradamente. Somos hermanas. Nos despedimos de nuestros padres esa madrugada, prometiendo llamar cuando estuviéramos a salvo. Fue la última vez que los vi con vida. 3 días después, mientras nos escondíamos en un pequeño hotel en Zacatecas, vimos la noticia en la televisión. Un incendio había destruido completamente nuestra casa familiar en Torreón. Mis padres habían muerto atrapados en las llamas. Un accidente trágico, según las autoridades. Algo murió dentro de mí ese día. La culpa, el dolor, la rabia, se mezclaron en un veneno que corrompió mi alma. Había llevado la muerte a las personas que más amaba en el mundo, y todo por querer jugar a ser periodista, por seguir a un hombre en su cruzada contra los poderosos. Carmela y yo continuamos huyendo durante meses, ciudad tras ciudad, hotel tras hotel, siempre mirando por encima del hombro. Usé el dinero que Martín había guardado para emergencias y vendí las pocas joyas que tenía, pero sabía que eventualmente nos encontrarían. Fue en Guadalajara donde conocí a Eduardo Fuentes. Él estaba dando una conferencia en la universidad local sobre literatura latinoamericana. Yo asistí porque necesitaba estar entre gente, pretender por unas horas que era una persona normal, no una fugitiva aterrorizada. Eduardo era todo lo contrario a Martín. Tranquilo, académico, seguro. Nada que ver con el mundo peligroso del periodismo de investigación. Después de la conferencia, me acerqué a hacerle algunas preguntas y terminamos tomando un café. No sé qué vio en mí, una mujer claramente nerviosa y al borde del colapso, pero me invitó a cenar la noche siguiente. Y así, poco a poco, Eduardo se convirtió en mi salvación. No le conté la verdad, por supuesto. Le dije que era una estudiante de literatura, que mis padres habían muerto en un accidente, que estaba sola en el mundo excepto por mi hermana. Se enamoró de mí, o de la versión de mí que le presenté, y yo me aferré a él como un náufrago a una tabla en medio del océano. 3 meses después, cuando Eduardo me propuso matrimonio y me ofreció una nueva vida en la Ciudad de México como profesora de literatura, una carrera que yo nunca estudié pero que fingí conocer, vi mi oportunidad. Un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva vida lejos del peligro. Carmela regresó a Monterrey, donde eventualmente se casó y construyó su propia vida. Me hizo prometer que nunca le contaría a nadie la verdad, ni siquiera a Eduardo. Lo que no sabe, no puede lastimarlo, me dijo, y lo que no saben los demás, no puede lastimarte a ti. Y así fue como me convertí en Dolores Mendoza de Fuentes, esposa del respetado profesor universitario Eduardo Fuentes. Dejé atrás a la joven idealista que soñaba con cambiar el mundo a través del periodismo, y me transformé en una esposa dedicada, una anfitriona perfecta, y eventualmente, una madre amorosa. Cuando Sofía nació, juré que la protegería de todo mal, que nunca conocería el miedo que yo había experimentado, que su vida estaría llena de estabilidad y seguridad. La amé con una intensidad que a veces me asustaba, porque en ella veía mi redención, mi segunda oportunidad. Durante años, creí que había dejado atrás mi pasado. Los hombres que habían asesinado a Martín y a mis padres eventualmente fueron a prisión por otros crímenes o murieron en enfrentamientos. El político que Martín investigaba murió de un ataque al corazón en 1997. Poco a poco, dejé de mirar por encima de mi hombro, pero nunca olvidé. Cada año, en el aniversario de la muerte de mis padres, encendía 2 velas en privado y les pedía perdón. Guardé el dinero que había logrado salvar, aumentándolo con pequeñas cantidades que desviaba de nuestros gastos familiares, creando un fondo de emergencia por si algún día necesitaba volver a desaparecer. Y ahora, mientras me siento en mi elegante sala en la Colonia Condesa, viendo cómo mi vida cuidadosamente construida se desmorona a mi alrededor, me pregunto si todo fue en vano. Si el destino finalmente me ha alcanzado, no a través de aquellos hombres terribles que temía, sino a través de mi propia hija. El año próximo será solo un recuerdo, mamá. Quizás Sofía tenga razón. Quizás la mujer que todos creen conocer, Dolores Mendoza de Fuentes, finalmente desaparecerá, dejando al descubierto a la verdadera mujer que ha estado escondida durante todos estos años. La mujer que mintió,
que huyó, que construyó una vida sobre los cimientos de la muerte y el engaño. La mujer que, a pesar de todo, solo quería sobrevivir. El día señalado en la nota que me había entregado Eduardo a través de Joaquín Velarde, me dirigí al Panteón Jardín con el corazón latiéndome en la garganta. Sabía que podría ser una trampa, pero también sabía que no tenía opción. Si quería entender qué estaba pasando, necesitaba enfrentarlo. El Panteón Jardín es uno de los cementerios más elegantes de la Ciudad de México, con sus amplias avenidas arboladas y mausoleos de mármol. A pesar de estar en plena urbe, el silencio dentro de sus muros crea la ilusión de estar lejos del caos de la ciudad. Ese día de enero, el cielo estaba inusualmente claro para la temporada, como si hasta el clima quisiera asegurarse de que viera claramente lo que estaba por venir. Llegué exactamente a las 10 de la mañana. No había nadie esperándome en la entrada principal, como había temido. Caminé por la avenida central, sintiéndome observada aunque no veía a nadie. Finalmente, cerca de una capilla pequeña, divisé una figura familiar. Sofía, mi hija, estaba vestida completamente de negro, como si asistiera a un funeral. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, y sus ojos, tan parecidos a los míos, me miraron sin emoción mientras me acercaba. «¿Viniste?», dijo simplemente. No era una pregunta. «Por supuesto que vine», respondí, intentando que mi voz sonara firme. «Eres mi hija. Siempre vendré cuando me necesites». Una sonrisa amarga curvó sus labios. «¿Siempre has sido así de hipócrita? ¿O es algo que has perfeccionado con los años?». El insulto me dolió, pero mantuve la compostura. «Sofía, no sé qué crees que sabes, pero…» «Sígueme», me interrumpió, dándose la vuelta. «Hay alguien que quiere verte». La seguí a través de un laberinto de tumbas y mausoleos, hacia una sección más antigua del cementerio. Mientras caminábamos, noté que Sofía cojeaba ligeramente, algo que nunca había hecho. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era exactamente la misma forma de caminar que tenía Martín después de una vieja lesión en la rodilla. Nos detuvimos frente a una tumba sencilla, con una lápida de granito gris. El nombre grabado me heló la sangre. Martín Herrera Vega, 1957-1985. La verdad prevalece. ¿Lo conoces?, preguntó Sofía, observando mi reacción. No podía hablar, no podía respirar. Era imposible que existiera esta tumba. Martín había sido enterrado como NN, cuerpo no identificado, en una fosa común. Yo no había podido reclamar su cuerpo por miedo a revelar mi conexión con él. ¿Quién? ¿Cómo?, balbuceé. «Fue idea mía», dijo una voz a mis espaldas. Me giré rápidamente. Un hombre de unos 70 años, con el cabello completamente blanco pero aún abundante, se acercaba lentamente hacia nosotras. Usaba un bastón para apoyarse, y su rostro estaba marcado por profundas arrugas, pero sus ojos eran inconfundibles. «¿Carlos?», susurré incrédula. Carlos Mendoza había sido el mejor amigo de Martín, su colega en el periódico. La última vez que lo vi fue en el funeral simbólico que algunos amigos organizaron para Martín, cuando yo ya estaba escondida y no pude asistir. «Ha pasado mucho tiempo, Dolores», dijo con una voz que los años habían vuelto más áspera. «O debería decir, señora Fuentes». Miré de Carlos a Sofía y de nuevo a Carlos. «No entiendo. ¿Cómo la encontré?». Sofía completó mi pregunta. «Fue bastante sencillo en realidad. Hace un año, para un caso en el bufete, necesitaba mi acta de nacimiento original. Cuando la revisé, noté una irregularidad en tu nombre de soltera, así que comencé a investigar, y eventualmente me encontró a mí», continuó Carlos. «Yo nunca dejé de buscar justicia para Martín. Durante casi 3 décadas he recopilado información, testimonios, pruebas, y cuando tu hija me contactó, fue como si el destino finalmente interviniera. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. Me apoyé contra la lápida de Martín para no caer. «Le he contado todo a Sofía», dijo Carlos, con un tono que mezclaba satisfacción y tristeza. «Todo sobre ti y Martín, sobre las pruebas que desaparecieron después de su muerte, sobre cómo desapareciste justo cuando más te necesitábamos para continuar su trabajo». «No lo entiendes», intenté explicar. «Me amenazaron, mataron a mis padres». «¿Tus padres?», interrumpió Sofía con desdén. «¿Los que supuestamente murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua? Otra mentira. Ni siquiera sé si realmente eres de Chihuahua, como siempre me dijiste». «No, soy de Coahuila»,
admití en voz baja. Torreón. ¿Ves? Sofía se volvió hacia Carlos, como si mi confesión fuera la prueba definitiva de mi maldad. Toda mi vida ha sido una mentira. Mi propia madre. Ni siquiera sé quién es realmente. Carlos colocó una mano sobre el hombro de Sofía, un gesto que me pareció terriblemente íntimo y que provocó una punzada de celos en mi pecho. Tu madre era una mujer valiente, dijo Carlos, mirándome directamente. O al menos eso creíamos todos. Era la compañera perfecta para Martín. Inteligente, apasionada, comprometida con la verdad. Pero cuando más la necesitamos, cuando más necesitamos esas pruebas para llevar ante la justicia a los asesinos de Martín, ella desapareció. «Me habrían matado», exclamé, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. «Mataron a mis padres. ¿Qué querías que hiciera?» «Lo que Martín habría hecho», respondió Carlos con dureza. «Luchar, usar esas pruebas, no esconderte y pretender ser otra persona durante 30 años». Sofía me miraba con una mezcla de asco y curiosidad, como si yo fuera un insecto bajo un microscopio. «¿Sabes lo que me mostró Carlos?», preguntó, sacando un sobre de su bolso. «Fotografías, tuyas y de Martín. Artículos que escribiste bajo su supervisión. Testimonios de personas que te conocieron entonces». Abrió el sobre y comenzó a sacar fotografías, colocándolas una a una sobre la lápida de Martín. Yo, 30 años más joven, sonriendo junto a Martín, frente al edificio del periódico. Yo, tomando notas durante una manifestación. Martín y yo, abrazados en una fiesta, mirando a la cámara con la confianza de quienes creen que pueden cambiar el mundo. «Y esto», dijo finalmente Sofía, sacando un recorte de periódico amarillento. «Un obituario para Lucía Torres, la prometida de Martín Herrera que desapareció trágicamente después de su asesinato. Lucía Torres. Ese había sido mi nombre entonces. El nombre que dejé atrás cuando me convertí en Dolores Mendoza. Ni siquiera usaste tu verdadero nombre con él», observó Sofía, con un tono que dejaba claro lo despreciable que le parecía. «Era por seguridad», intenté explicar. En esa época, los periodistas que investigaban el narcotráfico a menudo usaban seudónimos. «¿Y qué hay de las pruebas?», preguntó Carlos, apoyándose más en su bastón. «Las pruebas que Martín recopiló, las que te confió a ti, ¿dónde están?». Bajé la mirada. No podía decirles la verdad. No podía decirles que había destruido esas pruebas hace años, aterrorizada por la idea de que alguien las encontrara en mi poder, que había traicionado la confianza de Martín de la manera más absoluta posible. «Las perdí», mentí, «durante la huida. Lo siento». Carlos sacudió la cabeza, la decepción evidente en su rostro arrugado. «¿Y qué hay de papá?», preguntó Sofía de repente. «¿Él sabe quién eres realmente?». «No», confesé. «Eduardo cree que soy quien siempre he dicho ser. Una relación de 30 años basada en mentiras», murmuró Sofía. «Qué romántico». Fue entonces cuando noté movimiento entre las tumbas cercanas. Varias figuras comenzaron a acercarse. Eduardo, Pilar, Joaquín Velarde y, para mi horror, un hombre con una cámara profesional. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. «¿Qué está pasando?». «Justicia», respondió Sofía simplemente. O al menos, el comienzo de ella. Eduardo se detuvo a unos metros de nosotros, su rostro una máscara de conmoción y dolor. Evidentemente, acababa de escuchar suficiente para entender la situación. «¿Lola?». Su voz sonaba quebrada, como nunca la había escuchado. «¿Es verdad todo esto?». Antes de que pudiera responder, el hombre con la cámara se acercó más. Ahora podía ver el micrófono en su mano y el logo de un conocido programa de investigación periodística en su chaleco. «Señora Fuentes», comenzó, con ese tono falsamente respetuoso que usan los periodistas cuando van a destruirte. O debería decir, «Señorita Torres, estamos realizando un reportaje sobre el caso no resuelto de Martín Herrera. ¿Podría comentarnos sobre su relación con él y las pruebas que desaparecieron tras su muerte?». El mundo pareció detenerse a mi alrededor. Esto era una emboscada, una humillación pública cuidadosamente orquestada por mi propia hija. «Sin comentarios», logré decir, mientras intentaba alejarme, pero Sofía bloqueó mi camino. «Oh no, mamá, no vas a huir esta vez. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones, como deberías haber hecho hace 30 años». La cámara seguía grabando. Eduardo parecía petrificado. Pilar y Joaquín Velarde,
Observaban la escena con una mezcla de fascinación y horror. «No eres quien creía que eras», dijo Eduardo finalmente, con una voz que apenas reconocí. «Toda nuestra vida juntos. ¿Fue una mentira?» «No», supliqué, intentando acercarme a él. «Lo nuestro fue real. Te amo, Eduardo. Eso nunca fue una mentira». Pero él retrocedió, como si mi cercanía le repugnara. «Necesito tiempo», dijo, dándose la vuelta. No puedo procesar esto ahora». Lo vi alejarse, con los hombros caídos como si de repente hubiera envejecido 20 años. Me volví hacia Sofía, que observaba la escena con una extraña calma. «¿Por qué?», le pregunté, con la voz rota por el llanto. «¿Por qué haces esto? Soy tu madre». «Porque merecía saber la verdad», respondió ella, sin rastro de remordimiento en su voz. «Merecía saber que mi madre no es la mujer valiente y honesta que pretendió ser toda mi vida, que abandonó a un hombre que murió luchando por la verdad, que construyó toda su existencia sobre mentiras». Carlos se acercó a ella y la rodeó con un brazo protector. El gesto me golpeó como una bofetada. «Martín habría estado orgulloso de ti», le dijo a Sofía. «Tienes su mismo espíritu de justicia». Fue entonces cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. La forma de caminar de Sofía, sus ojos, que siempre atribuía a mi madre, su pasión por la justicia, tan similar a la que yo había tenido a su edad. «Oh, Dios mío», susurré, «tú lo sabes». Sofía me miró directamente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Que Martín Herrera es mi verdadero padre? Sí, lo descubrí. Una simple prueba de ADN con la hermana de Martín fue todo lo que necesité. El mundo se desvaneció a mi alrededor. Esa era la verdad que más me había esforzado por ocultar, que cuando me casé con Eduardo, ya estaba embarazada de Martín, que le había hecho creer a Eduardo que el bebé se había adelantado, cuando en realidad había llegado exactamente cuando debía. Tu cuenta regresiva comenzó el día que descubrí quién soy realmente, continuó Sofía implacable, y terminará cuando todos sepan la verdad sobre ti, cuando tu perfecta vida se derrumbe, como se derrumbó la mía al descubrir que todo lo que creía sobre mí misma era falso. El periodista seguía grabando. Pilar y Joaquín Velarde comenzaron a alejarse, claramente incómodos con la escena, y yo me quedé allí, expuesta, humillada, destruida. En ese momento, bajo el sol brillante de enero, en medio de un cementerio donde yacía el hombre que había sido mi primer amor y el verdadero padre de mi hija, sentí que algo dentro de mí moría definitivamente. La mujer que había pretendido ser durante 3 décadas se desvanecía, dejando al descubierto a la verdadera mujer que había estado escondida durante todo ese tiempo. Una mujer aterrorizada, sí, una mujer que había cometido errores terribles, sin duda, pero también una mujer que sabía sobrevivir, y mientras veía a Sofía alejarse del brazo de Carlos, con la cámara siguiéndolos para captar sus declaraciones, tomé una decisión. No huiría esta vez, no me escondería. Esta vez, lucharía, porque si algo había aprendido de Martín, a pesar de haberlo traicionado de la peor manera posible, era que la verdad, toda la verdad, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y mi verdad era mucho más compleja de lo que Sofía o Carlos podían imaginar. Regresé a mi departamento en La Condesa con las piernas temblorosas y la mente en blanco. El portero me saludó como siempre, sin saber que mi vida acababa de desmoronarse completamente. Dentro del ascensor, mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía, pálida, desencajada, con los ojos enrojecidos y el maquillaje corrido por las lágrimas. Al entrar al departamento, lo encontré vacío. Eduardo no había vuelto. Sobre la mesa del comedor, había una nota escrita con su caligrafía precisa y elegante. Me quedaré en casa de Miguel unos días. Necesito pensar. Miguel, su colega de la universidad, y amigo de toda la vida, el padrino de Sofía. Otro hombre que ahora sabría la verdad sobre mí. Me dejé caer en el sofá, sintiendo cómo el silencio del departamento me envolvía como una mortaja. En cuestión de horas, mi vida se había desintegrado, mi esposo se había ido, mi hija me odiaba, mi reputación estaría destruida tan pronto como saliera el reportaje. Y sin embargo, entre la bruma de dolor y humillación, comenzó a emerger una extraña sensación de... ¿liberación? Por primera vez en 30 años, no tenía que fingir. No tenía que mantener la fachada de Dolores Mendoza de Fuentes, la perfecta esposa y madre.
Ya no había nada que proteger, nada que ocultar. Me levanté lentamente y caminé hacia el dormitorio. Abrí mi armario y, arrodillándome, retiré la tabla suelta del fondo donde durante años había ocultado mi caja de seguridad. La abrí con la pequeña llave que siempre llevaba conmigo en una cadena alrededor del cuello. Dentro estaba todo lo que había guardado para un día como este: el pasaporte falso que nunca había usado, varios fajos de billetes en pesos y dólares, algunas joyas que podían venderse fácilmente, y la pequeña pistola que había comprado en el mercado negro años atrás. También había algo más: una vieja libreta con tapas de cuero desgastado, la libreta de Martín. La tomé con manos temblorosas. Hacía años que no la abría, aterrorizada por lo que contenía, pero ahora ya no tenía nada que perder. Las páginas amarillentas estaban llenas de la letra apretada y nerviosa de Martín. Nombres, fechas, lugares, cantidades. Un mapa detallado de la corrupción y el narcotráfico en México a mediados de los años 80. Los nombres de políticos, empresarios y policías involucrados. Cuentas bancarias, rutas de tráfico. Todo lo que Martín había estado investigando antes de ser asesinado. Y al final de la libreta, en la última página, un nombre que me heló la sangre: Joaquín Velarde, el padre de Pilar, el poderoso abogado que ahora estaba involucrado en mi exposición pública. No puede ser, murmuré, mientras las piezas comenzaban a encajar en mi mente. Joaquín Velarde había sido un joven y ambicioso fiscal en los años 80, construyendo su reputación como luchador incansable contra el narcotráfico. Según las notas de Martín, también había estado en la nómina de al menos 2 cárteles, facilitando el paso de cargamentos y asegurándose de que ciertas investigaciones nunca llegaran a término, incluyendo, posiblemente, la investigación sobre el asesinato del propio Martín. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era posible que Sofía, en su búsqueda de justicia, hubiera caído en las garras del mismo hombre que podría haber estado involucrado en la muerte del padre que nunca conoció. Me levanté de golpe y corrí hacia el teléfono. Necesitaba advertirle, sin importar cuánto me odiara en este momento. Marqué su número de celular, pero me envió directamente al buzón de voz. Intenté llamar al bufete donde trabajaba, pero ya habían cerrado por el día. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Eduardo regresando. Sofía. O quizás me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Era Carmela, mi hermana. Había regresado. ¿Qué haces aquí?, le pregunté después de abrirle. Creí que habías vuelto a Monterrey. No podía dejarte sola, respondió, abrazándome con fuerza. No después de lo que me contó Eduardo. ¿Hablaste con él? Carmela asintió, cerrando la puerta tras ella. Me llamó hace unas horas, completamente destrozado. Me contó todo. El cementerio, Martín, la verdad sobre Sofía. Todo se acabó, Carmela, dije, dejándome caer nuevamente en el sofá. Toda la vida que construí, todo lo que protegí durante tantos años, se acabó. Mi hermana se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. ¿Y qué vas a hacer al respecto? La miré confundida. ¿Hacer? ¿Qué puedo hacer? Sofía me odia. Eduardo me ha dejado. Pronto todo el país sabrá quién soy realmente. ¿Y quién eres realmente, Lola?, preguntó Carmela con una intensidad que me sorprendió. ¿Eres la joven idealista que se enamoró de Martín? ¿La mujer aterrorizada que huyó para salvar su vida? ¿La esposa y madre que construyó una nueva identidad? ¿O eres algo más que todo eso? Sus palabras me golpearon como un rayo de claridad en medio de la tormenta. Hay algo que debes saber, dije, levantándome para buscar la libreta de Martín. Algo que acabo de descubrir. Le mostré la libreta. Le expliqué sobre Joaquín Velarde y su posible conexión con la muerte de Martín. A medida que hablaba, sentía cómo mi mente se aclaraba, cómo la neblina de la desesperación se disipaba para dar paso a una determinación que no había sentido en décadas. ¿Crees que Velarde está utilizando a Sofía?, preguntó Carmela, hojeando las notas con expresión horrorizada. Es posible. Quizás se enteró de quién era ella realmente, de su conexión con Martín, y decidió usarla para asegurarse de que la verdad completa nunca salga a la luz. Pero, ¿cómo podría haberla encontrado después de tanto tiempo? Me quedé pensativa. No lo sé. Quizás nunca dejó de buscarme. Quizás temía que algún día aparecieran estas pruebas. Me levanté y comencé a caminar por la sala.
sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba al miedo. «Carmela, necesito que hagas algo por mí», dije con repentina urgencia. «Necesito que contactes a un viejo amigo, Javier Soto. Era fotógrafo en el periódico donde trabajábamos Martín y yo. Si alguien puede ayudarnos a encontrar a Carlos Mendoza, es él. ¿El hombre que estaba con Sofía en el cementerio? ¿Para qué quieres encontrarlo?» «Porque necesito saber si realmente es quien dice ser», respondí. El Carlos que yo conocí era un hombre de principios. Nunca habría participado en una humillación pública como la de hoy. «Hay algo que no cuadra». Carmela asintió y sacó su teléfono. Mientras ella hacía llamadas, yo me acerqué a la ventana del departamento y observé la calle. El cielo se había oscurecido y las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el cristal. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El miedo que me había acompañado durante 3 décadas se transformó en algo más: determinación. Ya no era la joven asustada que huyó de la Ciudad de México en 1985. Era una mujer que había sobrevivido, que había construido una vida desde cero, que había protegido a su hija a toda costa. Y ahora, esa misma hija estaba posiblemente en peligro, manipulada por el hombre que podría haber estado detrás de la muerte de su verdadero padre. «Javier está en Cuernavaca», dijo Carmela interrumpiendo mis pensamientos. «Dice que podemos ir a verlo mañana por la mañana». «Bien», respondí, girándome hacia ella. «Esta noche necesitamos revisar cada detalle de la libreta de Martín. Cada nombre, cada fecha, cada conexión. Si Joaquín Velarde está realmente involucrado, debe haber más pruebas en algún lado». «Lola», dijo Carmela con preocupación, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Podrías simplemente irte, usar ese pasaporte falso, el dinero, empezar de nuevo en otro lugar». La miré fijamente. «No, Carmela, no huiré esta vez. Ya no tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar, la verdad. Y tal vez, si tengo suerte, a mi hija de vuelta». Mi hermana me miró con una mezcla de admiración y temor. «Te ayudaré», dijo finalmente. «Pero ten cuidado. Si Velarde realmente está involucrado en la muerte de Martín y ha manipulado a Sofía para llegar a ti, entonces ese es un hombre muy peligroso», completé su frase. «Lo sé, y estoy preparada». Esa noche, mientras la tormenta arreciaba sobre la Ciudad de México, Carmela y yo nos sumergimos en el pasado que tanto tiempo había intentado olvidar. Revisamos cada detalle, cada pista, cada nombre en la libreta de Martín. Y poco a poco, un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan para recuperar no solo a mi hija, sino también mi dignidad. Un plan para hacer lo que debería haber hecho hace 30 años. Luchar por la verdad. Ya no era Dolores Mendoza de Fuentes, la esposa perfecta, la madre dedicada. Volvía a ser Lucía Torres, la periodista que una vez se atrevió a desafiar a los poderosos. Y esta vez no tenía miedo. A la mañana siguiente, Carmela y yo viajamos a Cuernavaca para encontrarnos con Javier Soto. El clima había mejorado después de la tormenta nocturna, y el aire olía a tierra mojada y jazmín mientras nos adentrábamos en la ciudad conocida como la de la eterna primavera. Javier vivía en una pequeña casa en las afueras, rodeada de bugambilias y árboles frutales. A sus 73 años, seguía siendo el mismo hombre alto y desgarbado que yo recordaba, aunque ahora su cabello negro se había vuelto completamente blanco y su rostro estaba surcado por profundas arrugas. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma intensidad, la mirada penetrante del fotógrafo que siempre veía más allá de lo evidente. «Lucía Torres», dijo al abrirme la puerta, usando mi antiguo nombre como si nos hubiéramos visto ayer y no hubieran pasado 3 décadas. «Sabía que algún día volverías». Me abrazó con fuerza, y por un momento fui transportada a aquellos días en la redacción del periódico, cuando el mundo parecía a la vez más simple y más peligroso. «Pasa», nos invitó. «Tengo café recién hecho». Su casa era exactamente como la había imaginado: paredes cubiertas de fotografías, estanterías repletas de libros y un ligero desorden que hablaba de una mente siempre activa. Nos sentamos en su pequeño patio trasero, bajo la sombra de un árbol de mango, mientras nos servía café en tazas desiguales. «Así que finalmente te encontraron», dijo Javier, mirándome por encima de sus gafas de lectura. «Mi propia hija me encontró», respondí, «con ayuda de alguien que dice ser Carlos Mendoza». Javier frunció el ceño. «¿Dice ser?». Le expliqué mis sospechas,
Le conté sobre el encuentro en el cementerio, sobre Joaquín Velarde, sobre las notas de Martín. Carlos Mendoza murió en 1992, dijo Javier cuando terminé. Un accidente automovilístico en Guadalajara. O al menos, eso es lo que todos creímos. Sentí que mi estómago daba un vuelco. ¿Estás seguro? Javier asintió, levantándose para entrar a la casa. Regresó momentos después con un viejo álbum de recortes. Lo abrió en una página marcada y me mostró un pequeño obituario. Carlos Mendoza, destacado periodista, fallece en trágico accidente. Pero si Carlos está muerto, ¿quién es el hombre que está con mi hija? Esa, dijo Javier con gravedad, es la pregunta del millón. Pasamos las siguientes horas revisando las viejas fotografías que Javier había guardado. Imágenes del equipo del periódico, de Martín en plena investigación, de las manifestaciones que cubrimos, de las fiestas en las que celebrábamos pequeñas victorias. En muchas de ellas aparecía yo, tan joven, tan llena de esperanza y valentía. Siempre fuiste la favorita de Martín, comentó Javier con nostalgia. Decía que tenías instinto, que sabías hacer las preguntas correctas. No fue suficiente para salvarlo, murmuré. Nadie podría haberlo salvado, respondió Javier con firmeza. Martín sabía en lo que se estaba metiendo. Todos lo sabíamos. Pero yo tenía las pruebas, insistí. Podría haber hecho algo. Javier negó con la cabeza. Te habrían matado a ti también. Y entonces Sofía nunca habría nacido. La mención de mi hija me devolvió al presente, a la urgencia de la situación. Necesito tu ayuda, Javier, dije, inclinándome hacia él. Necesito saber quién es este hombre que se hace pasar por Carlos. Y necesito entender qué papel juega Joaquín Velarde en todo esto. Javier se quitó las gafas y se frotó los ojos pensativo. Después de la muerte de Martín, Velarde ascendió rápidamente, explicó. De fiscal de distrito a juez, luego a la Suprema Corte, y finalmente dejó la judicatura para fundar su propio bufete. Se convirtió en asesor de presidentes, en consejero de empresas internacionales, un hombre intocable. ¿Y nunca nadie cuestionó su pasado? ¿Las acusaciones de Martín? Hubo rumores, por supuesto. Siempre los hay, pero sin pruebas. Javier dejó la frase inconclusa, mirándome significativamente. La libreta, dije comprendiendo. Si se hiciera pública la libreta de Martín, incluso después de tanto tiempo, podría destruir a Velarde, completó Javier, especialmente ahora que está considerando entrar en política. Se rumorea que buscará una candidatura presidencial en las próximas elecciones. Todo comenzaba a cobrar sentido. El súbito interés de Velarde en mí, su participación en la emboscada del cementerio, su conexión con el falso Carlos Mendoza. Necesita silenciarme, murmuré, y está usando a mi propia hija para hacerlo. O quizás, intervino Carmela, que había estado escuchando en silencio. Necesita encontrar la libreta, y cree que tú lo llevarás a ella. Miré a mi hermana, impresionada por su perspicacia. Eso explicaría por qué no han intentado nada más drástico, continuó. Te necesitan viva, al menos hasta que encuentren la libreta. Javier se levantó y comenzó a caminar por el patio, agitado. Si ese es el caso, tú y tu hija están en grave peligro. Una vez que tengan lo que buscan, no necesitó terminar la frase. Los tres sabíamos lo que sucedería. ¿Y este falso Carlos?, preguntó Carmela. ¿Quién podría ser? Javier regresó a la mesa y comenzó a pasar las páginas de su álbum de recortes. Finalmente se detuvo en una fotografía. Un grupo de hombres alrededor de una mesa, algunos en traje, otros en uniforme policial. Este es Velarde cuando era fiscal, señaló a un hombre joven, de rostro afilado y mirada intensa. Y su dedo se movió hacia otro hombre, más corpulento. Es Raúl Olmedo. Era su mano derecha, su investigador principal. Siempre sospechamos que también era su enlace con los cárteles. Estudié la fotografía. Había algo familiar en el rostro de Olmedo, algo que no podía identificar exactamente. Olmedo desapareció poco después de la muerte de Martín, continuó Javier. Se rumoreaba que había tenido un desacuerdo con sus jefes en el cártel. Nadie volvió a saber de él. Hasta ahora, murmuré, comenzando a entender. Es él, ¿verdad? El falso Carlos. Javier asintió lentamente. Es una posibilidad. Tendría aproximadamente la edad correcta. Y conocía bien a Martín y a Carlos. Formaba parte de la investigación oficial sobre la muerte de Martín. Entonces conoce todos los detalles, dijo Carmela. Suficientes para convencer a Sofía de que realmente conoció a su padre.
Me sentía enferma. Mi hija, mi inteligente y apasionada hija, estaba siendo manipulada por un hombre que podría haber estado involucrado en el asesinato de su verdadero padre. Tengo que advertirle, dije, poniéndome de pie. No te creerá, me advirtió Javier. No en este momento. Para ella, eres la mentirosa, la traidora. Entonces tengo que mostrarle pruebas, respondí, con una determinación que no sentía desde hacía años. Pruebas que no pueda ignorar. Javier me miró fijamente por unos segundos, como evaluándome. Finalmente, asintió y se levantó. Ven conmigo, dijo. Hay algo que debes ver. Nos condujo a una habitación en la parte trasera de la casa, que había convertido en un estudio fotográfico y archivo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y varias cajas etiquetadas meticulosamente se apilaban en estanterías que llegaban hasta el techo. Javier se dirigió a un viejo archivador metálico en una esquina. Sacó una pequeña llave que llevaba colgada al cuello y abrió el cajón inferior. De él extrajo una caja de zapatos desgastada. Después de la muerte de Martín, recogí todo lo que pude de su escritorio antes de que la policía lo precintara, explicó, colocando la caja sobre una mesa. Sabía que no podía confiar en la investigación oficial. Abrió la caja. Dentro había varios sobres, libretas pequeñas, recortes de periódico y una cámara fotográfica antigua. Martín siempre llevaba esta cámara consigo, dijo Javier, tomándola con cuidado. Era paranoico con la documentación. Decía que las palabras podían tergiversarse, pero las imágenes no mentían. Extrajo el rollo de película que aún estaba dentro de la cámara. Nunca revelé este rollo, confesó. No me atreví. Después de lo que le pasó a Martín, después de tu desaparición, tuve miedo. Me entregó el rollo, que parecía increíblemente frágil en mis manos. ¿Crees que aquí está la evidencia que Martín recopiló contra Velarde?, pregunté, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. Solo hay una forma de averiguarlo, respondió Javier. Tengo un amigo que todavía revela película analógica. Le llamaré. Mientras Javier hacía la llamada, revisé el resto del contenido de la caja. Entre los papeles encontré una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo sencillo con un pequeño diamante. Iba a pedirte matrimonio, dijo Javier al regresar y verme con la caja abierta. La noche que lo mataron, me lo había contado esa misma tarde. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaron mis ojos. 30 años de culpa, de arrepentimiento, de «y si hubiera», se derramaron en ese momento. Lo amaba tanto, susurré, y estaba tan asustada. Javier colocó una mano en mi hombro. Martín también tenía miedo, Lucía, pero creía que algunas cosas valían la pena, incluso con miedo. Me sequé las lágrimas y cerré la caja del anillo. Ahora lo entiendo, dije. Sofía es igual a él, igual de valiente, igual de apasionada por la justicia. No puedo dejar que Velarde la use y luego la descarte. No lo harás, afirmó Javier. Mi amigo nos espera. Revelará el rollo esta misma tarde. Salimos de la casa de Javier con un plan y una nueva esperanza. El rollo de película podría contener la evidencia que necesitábamos para exponer a Velarde y al falso Carlos, para salvar a mi hija. En el camino de regreso a la Ciudad de México, Carmela recibió una llamada que me heló la sangre. Era Eduardo. Sofía está organizando una rueda de prensa, me informó mi hermana después de colgar. Mañana a las 11 de la mañana, en el Hotel Reforma. Va a contar toda la historia, tu historia. Sentí que el tiempo se aceleraba, que el cerco se estrechaba. No llegará a dar esa rueda de prensa, dije con una determinación que sorprendió incluso a Carmela. No si puedo evitarlo, porque ahora entendía el verdadero significado de la cuenta regresiva que había iniciado en Nochevieja. No era sobre mi muerte, como había temido inicialmente. Era sobre mi renacimiento. El laboratorio fotográfico de Enrique Sandoval estaba escondido en un callejón estrecho del centro histórico, entre una tienda de artesanías y una taquería. El lugar olía a químicos y a café recién hecho, y las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de todas las épocas. Enrique, un hombre delgado con una barba blanca perfectamente recortada y manos manchadas por décadas de trabajo con reveladores, nos recibió con una mezcla de curiosidad profesional y discreción. Javier me explicó que es urgente, dijo, tomando el rollo de película con el cuidado de quien manipula una reliquia, pero también me advirtió que podría ser sensible, podría ser peligroso. Le corregí. Si prefiere no involucrarse, lo entendemos. Enrique sonrió, mostrando una dentadura perfecta que contrastaba con su apariencia algo descuidada.
Señora, llevo 50 años revelando secretos en esta ciudad. Los he visto todos. Infidelidades de políticos, sobornos, incluso algún que otro asesinato. A estas alturas de mi vida, un poco de peligro es lo único que mantiene interesantes mis días. Se llevó el rollo a su cuarto oscuro, asegurándonos que tardaría aproximadamente 1 hora. Carmela y yo nos sentamos en la pequeña sala de espera, bebiendo el café sorprendentemente bueno que nos ofreció la asistente de Enrique, una joven de aspecto gótico con varios piercings y un conocimiento enciclopédico sobre fotografía analógica. «¿Qué haremos si no hay nada útil en ese rollo?», preguntó Carmela en voz baja. «Entonces usaré la libreta», respondí simplemente. «Es mi única otra opción. Pero si lo que sospechamos es cierto, en cuanto sepan que tienes la libreta...». «Lo sé», la interrumpí. «Por eso es nuestro último recurso». La hora de espera se convirtió en casi 2. Finalmente, Enrique emergió de su cuarto oscuro con una expresión grave. «Tienen que ver esto», dijo, guiándonos hacia una mesa de luz en la parte trasera de la tienda. Sobre la mesa había dispuesto una serie de fotografías recién reveladas. La mayoría mostraban reuniones, hombres en trajes caros sentados alrededor de mesas, estrechándose las manos, intercambiando lo que parecían ser documentos o paquetes. En varias de ellas aparecía un joven Joaquín Velarde. «Esta es la última», dijo Enrique, señalando una fotografía que había colocado aparte. La imagen mostraba a Velarde entregando un sobre a un hombre que reconocí inmediatamente como Raúl Olmedo, el supuesto investigador que ahora se hacía pasar por Carlos Mendoza. La fecha en la esquina de la fotografía indicaba que había sido tomada 2 días antes del asesinato de Martín. «Y hay algo más», añadió Enrique, colocando otra fotografía junto a la anterior. Esta mostraba lo que parecía ser una reunión más formal. Varios hombres sentados alrededor de una mesa de conferencias. Entre ellos estaban Velarde y Olmedo, pero lo que me heló la sangre fue ver a otro rostro familiar. Eduardo. Mi Eduardo, 30 años más joven, pero inconfundible. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que me faltaba el aire. «Según la nota al reverso», respondió Enrique, dándole la vuelta a la fotografía. «Es una reunión del Comité de Cultura Universitaria, 1985. Leí la nota, escrita con la letra apretada de Martín. Reunión CSU. Velarde anuncia donación para nuevo edificio de humanidades. ¿Por qué tanto interés en la universidad? Investigar conexión con Eduardo Fuentes, Departamento de Literatura». «Eduardo», murmuré. Él conocía a Velarde desde antes. Miré a Carmela, que parecía tan sorprendida como yo. «¿Crees que Eduardo podría estar involucrado en todo esto?». «No lo sé», respondí honestamente. «Pero esta foto prueba que existe una conexión que nunca me mencionó». Enrique carraspeó discretamente. «Hay una última imagen», dijo, colocando una fotografía más pequeña sobre la mesa. Era una instantánea tomada evidentemente sin que los sujetos lo supieran. Velarde y Eduardo, conversando intensamente en lo que parecía ser un pasillo universitario. La fecha era tan solo 1 semana antes de la muerte de Martín. Mi mente trabajaba frenéticamente, intentando procesar esta nueva información. ¿Eduardo había estado involucrado en la conspiración contra Martín? ¿Era parte del encubrimiento? ¿O simplemente una coincidencia? ¿Un académico que se relacionaba con un benefactor de la universidad sin conocer sus actividades criminales? Y más importante aún, ¿sabía Eduardo quién era yo realmente cuando me conoció en Guadalajara, meses después de la muerte de Martín? ¿Había sido nuestro encuentro planificado? «Necesitamos copias de todas estas fotografías», dije a Enrique. «Y los negativos originales». «Ya me he adelantado», respondió, entregándome un sobre. «Las copias están dentro. Los negativos los guardaré en mi caja fuerte, por si los necesitan más adelante». Le pagué generosamente por su trabajo y su discreción, y salimos rápidamente del laboratorio. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Carmela mientras caminábamos hacia el auto. «Vamos a visitar a un viejo amigo», respondí, sintiendo cómo un plan se formaba en mi mente. «Ricardo León». «Ah, ¿el periodista? ¿El de los reportajes de investigación?», asentí. «Trabajó con Martín cuando era apenas un pasante. Ahora es uno de los periodistas más respetados del país. Y más importante aún, tiene una cuenta pendiente con Joaquín Velarde». Ricardo nos recibió en su oficina en el periódico La Verdad, un edificio moderno en Polanco. A sus 60 años, seguía teniendo la energía y la intensidad de un reportero novato,
aunque las canas y las profundas líneas en su rostro hablaban de décadas exponiendo corrupción y luchando contra amenazas. Lucía Torres, dijo al verme, usando mi antiguo nombre sin titubear. O debería decir Dolores Mendoza. He seguido tu historia con interés. ¿Has visto el reportaje del cementerio?, pregunté sorprendida. Ricardo negó con la cabeza. No se ha emitido aún, pero tengo mis fuentes. Sé lo que está pasando. Le mostré las fotografías y le expliqué nuestras sospechas. Velarde y su conexión con el asesinato de Martín, el falso Carlos Mendoza que en realidad era Raúl Olmedo, la manipulación de mi hija y la misteriosa conexión con Eduardo. Esto es dinamita pura, comentó Ricardo, examinando las fotografías. ¿Qué quieres hacer con ello? Quiero detener la rueda de prensa que mi hija va a dar mañana, respondí. Y quiero exponer a Velarde por lo que realmente es, antes de que pueda silenciarnos a ambas. Ricardo se reclinó en su silla, pensativo. La rueda de prensa es a las 11, en el Hotel Reforma. Velarde estará allí, respaldando a tu hija. Probablemente también Olmedo, manteniendo su fachada como Carlos Mendoza. Será una oportunidad única de enfrentarlos a todos juntos. Pero Sofía no me escuchará, objeté. Cree que soy la villana de esta historia. Entonces no seas tú quien la enfrente, sugirió Ricardo. Seré yo, con estas pruebas y algunas más que puedo obtener sobre las actividades recientes de Velarde. Puedo montar un contraataque mediático que los dejará sin saber qué los golpeó. El plan comenzó a tomar forma rápidamente. Ricardo haría lo que mejor sabía hacer, preparar un reportaje explosivo. Yo me mantendría en las sombras, coordinando, proporcionando información, pero sin mostrarme hasta el momento adecuado. Hay algo más que necesito hacer, dije mientras finalizábamos los detalles del plan. Necesito hablar con Eduardo, a solas. Ricardo y Carmela intercambiaron miradas preocupadas. ¿Estás segura?, preguntó mi hermana. Si realmente está involucrado con Velarde. Necesito saber la verdad, insistí. Necesito saber si los últimos 30 años de mi vida han sido reales o solo otra mentira más. Esa noche, regresé a mi departamento por primera vez en 2 días. Había estado quedándome con Carmela en su hotel, temiendo regresar a un hogar que ya no sentía como mío. Pero ahora necesitaba enfrentar este espacio lleno de recuerdos, de vida compartida con Eduardo. Para mi sorpresa, lo encontré allí, sentado en el sofá de la sala, con una copa de whisky en la mano y la mirada perdida en la nada. Eduardo, dije suavemente, cerrando la puerta tras de mí. Se sobresaltó ligeramente, como si no hubiera oído la puerta abrirse. Sus ojos, cuando se fijaron en mí, parecían los de un extraño. He venido a recoger algunas cosas, dijo con una voz desprovista de emoción. No sabía que estarías aquí. Es mi casa también, respondí, acercándome lentamente, al menos por ahora. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, tan extraño después de 30 años de conversaciones fáciles, de comunicación sin esfuerzo. ¿Por qué nunca me dijiste que conocías a Joaquín Velarde?, pregunté finalmente, decidiendo ir directamente al grano. ¿Desde antes de conocerme? Eduardo pareció genuinamente sorprendido por la pregunta. ¿Qué? Saqué una de las fotografías del sobre y se la mostré. Tú y Velarde, 1985, antes de la muerte de Martín Herrera. Eduardo tomó la fotografía con manos temblorosas. La miró largamente, como si intentara recordar un sueño lejano. El Comité de Cultura, murmuró finalmente. Velarde era un benefactor de la universidad. Donó dinero para el nuevo edificio de Humanidades. Yo formaba parte del comité que supervisaba el proyecto. ¿Y nunca pensaste que era importante mencionármelo cuando te hiciste amigo de su hija Pilar? Cuando comenzamos a socializar con los Velarde, Eduardo dejó la fotografía sobre la mesa y me miró directamente. Honestamente no lo recordaba. Fue una breve interacción hace 30 años. Cuando lo volví a ver, años después, en un evento cultural con Pilar, me saludó como si me conociera y yo fingí recordarlo para no parecer grosero. Luego Pilar y tú se hicieron amigas y simplemente nunca surgió el tema. Quería creerle. Después de 30 años juntos, quería desesperadamente creer que al menos esa parte de mi vida no había sido una mentira. Le mostré la otra fotografía, la de él y Velarde conversando en el pasillo. ¿Y esto? Esto fue apenas una semana antes de que Martín fuera asesinado. Eduardo estudió la imagen, frunciendo el ceño. Estábamos discutiendo sobre la donación. Hubo
complicaciones, rumores de que el dinero venía de fuentes cuestionables. Yo expresé mis preocupaciones al respecto. ¿Y qué pasó después? Velarde me aseguró que todo era legal, que los rumores eran infundados. La universidad aceptó la donación. Y una semana después, su voz se apagó, como si de repente hiciera una conexión que nunca antes había considerado. Una semana después, Martín Herrera fue asesinado, completé. El periodista que estaba investigando los nexos de Velarde con el narcotráfico. Eduardo se levantó de golpe, visiblemente alterado. ¿Estás sugiriendo que yo sabía? ¿Que fui cómplice de un asesinato? No lo sé, Eduardo, respondí con honestidad. Lo único que sé es que hay demasiadas coincidencias. Tú conocías a Velarde. Meses después me conociste a mí, te enamoraste rápidamente, me ofreciste una nueva identidad, una nueva vida, lejos de todo lo relacionado con Martín. «¡Eso es absurdo!», exclamó. «Te conocí por casualidad, en una conferencia. Me enamoré de ti porque eras inteligente, hermosa, apasionada. No tenía idea de quién eras realmente, de tu conexión con Herrera o con cualquiera de esto. Quería creerle. Necesitaba creerle. Pero después de tantas mentiras, tantos secretos, me resultaba difícil distinguir la verdad. Hay algo más que debes saber», dije, decidiendo jugar mi última carta. «Sofía no es tu hija biológica. Es hija de Martín. Ya estaba embarazada cuando te conocí». Eduardo se dejó caer nuevamente en el sofá, como si le hubieran quitado todas las fuerzas de un solo golpe. Se cubrió el rostro con las manos, y por un momento temí que estuviera llorando. Pero cuando finalmente me miró, sus ojos estaban secos, aunque infinitamente tristes. «Lo sé», dijo en voz baja. «Siempre lo he sabido. Fue mi turno de quedarme sin palabras. ¿Cómo? Las fechas no cuadraban, Lola. Soy profesor universitario, no un idiota. Hice los cálculos, pero no me importó. La amé desde el primer momento, como si fuera mía, y te amé a ti, con todos tus secretos y tus miedos que nunca quisiste compartir conmigo». Sus palabras me golpearon como un tsunami, derribando las últimas defensas que había construido alrededor de mi corazón. «Velarde se puso en contacto conmigo hace una semana», continuó Eduardo. «Me contó todo, quién eras realmente, tu relación con Herrera, las pruebas que supuestamente tenías contra él. Me pidió que te convenciera de entregarlas, a cambio de mantener la paz, de no exponer tu pasado». «¿Y qué le dijiste?», pregunté, conteniendo la respiración. «Le dije que se fuera al infierno», respondió Eduardo con una firmeza que me sorprendió. «Le dije que no me importaba quién hubiera sido antes de conocerme, que la mujer con la que he compartido mi vida durante 30 años, la madre de mi hija, es la única verdad que me importa». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente desbordaron mis ojos. Eduardo se levantó y se acercó a mí, tomando mis manos entre las suyas. «No sé qué secretos guardas todavía, Lola, o Lucía, o como quieras que te llame. No sé si realmente tienes esas pruebas que Velarde tanto teme. No sé si algún día confiarás lo suficiente en mí para contarme toda la verdad, pero sé que te amo, y sé que necesitamos salvar a nuestra hija de las garras de ese hombre». Lo abracé con todas mis fuerzas, permitiéndome, por primera vez en días, sentir un atisbo de esperanza. «La salvaremos», prometí, juntos. Esa noche, mientras Eduardo dormía a mi lado, completé los últimos detalles del plan. Llamé a Ricardo para informarle que Eduardo se unía a nosotros. Preparé la libreta de Martín y las fotografías, y escribí una larga carta a Sofía, contándole toda la verdad, mi verdad, por si acaso todo lo demás fallaba. Mañana sería el día. La cuenta regresiva estaba llegando a su fin, pero no de la manera que Sofía había anticipado en Nochevieja. No sería yo quien se convertiría en un recuerdo. Sería Joaquín Velarde, y todas sus mentiras con él. El Hotel Reforma bullía de actividad cuando llegamos. Periodistas de todos los medios se agolpaban en el vestíbulo, ansiosos por cubrir lo que se había promocionado como una revelación explosiva sobre corrupción histórica y secretos familiares. Pequeñas cámaras de televisión se preparaban para transmitir en vivo, y fotógrafos ajustaban sus equipos, anticipando el momento perfecto para capturar la noticia del día. Yo llevaba un traje sastre negro, gafas oscuras y el cabello recogido bajo una peluca rubia. A mi lado, Eduardo, impecablemente vestido con su mejor traje, parecía tranquilo aunque podía sentir la tensión en su cuerpo. Carmela nos seguía de cerca,
llevando un maletín que contenía nuestra artillería pesada, la libreta de Martín, las fotografías y copias de todos los documentos que Ricardo había conseguido sobre las actividades recientes de Velarde. Ricardo nos esperaba en una pequeña sala contigua al salón, donde se llevaría a cabo la rueda de prensa. Con él estaban 2 de sus reporteros de confianza, y para mi sorpresa, Javier Soto, quien había viajado desde Cuernavaca para estar presente. «Todo está listo», nos informó Ricardo en cuanto cerramos la puerta. «Tenemos acceso a la transmisión en vivo. En cuanto Sofía y Velarde comiencen su presentación, intervendremos con nuestro material. Será caótico, pero efectivo». «¿Has visto a Sofía?», pregunté, intentando mantener mi voz firme. Ricardo asintió. «Está en una sala VIP con Velarde y el hombre que se hace pasar por Carlos Mendoza. También hay 2 hombres más, probablemente seguridad. Parecen tensos». «No me sorprende», comentó Eduardo. «Están a punto de destruir la reputación de una mujer inocente y exponer secretos que podrían poner en peligro sus propias vidas. Yo también estaría tenso». Javier se acercó a mí y me entregó una pequeña caja. «Por si acaso», dijo en voz baja. «Es una cámara miniatura. Graba directamente a este dispositivo». Me mostró un pequeño receptor que podía ocultarse fácilmente en el bolsillo. «Pase lo que pase hoy, tendremos un registro». Agradecí el gesto con un abrazo. En momentos como este, recordaba por qué el periodismo había sido mi primera vocación. La verdad, siempre la verdad, por encima de todo. A las 10:45, tomamos nuestros lugares en el salón principal. Eduardo, Carmela y yo nos sentamos en la parte trasera, intentando pasar desapercibidos entre la multitud de periodistas. Ricardo y sus reporteros se dispersaron estratégicamente, listos para actuar en el momento indicado. A las 11 en punto, las puertas laterales se abrieron y Sofía entró en el salón. Mi corazón dio un vuelco al verla. Estaba pálida, más delgada de lo que recordaba, pero se movía con determinación. Detrás de ella venían Joaquín Velarde, con su porte aristocrático y su sonrisa ensayada, y el falso Carlos Mendoza, cuya semejanza con el Raúl Olmedo de las fotografías era ahora innegable para mí. Los 3 tomaron asiento tras una mesa larga, frente a los micrófonos. Sofía ocupó el lugar central, con Velarde a su derecha y Carlos a su izquierda. Un asistente distribuyó carpetas entre los periodistas presentes, presumiblemente con información sobre el caso. «Buenos días», comenzó Sofía, su voz ligeramente temblorosa pero ganando firmeza con cada palabra. «Mi nombre es Sofía Fuentes Mendoza y estoy aquí para compartir una historia que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo. Una historia de traición, de mentiras y de justicia negada». Hizo una pausa, y sus ojos recorrieron la sala. Por un momento, temí que me reconociera a pesar de mi disfraz, pero su mirada pasó sobre mí sin detenerse. Hace 30 años, un valiente periodista llamado Martín Herrera fue asesinado mientras investigaba los vínculos entre políticos, jueces y narcotraficantes. Su muerte quedó impune. Las pruebas que había recopilado desaparecieron, y la mujer que debería haber continuado su lucha, la mujer que tenía en su poder esas pruebas, decidió en cambio desaparecer, cambiar de identidad y construir una nueva vida basada en mentiras. Velarde asintió gravemente, interpretando perfectamente su papel de indignado defensor de la justicia. El falso Carlos mantenía una expresión solemne, de aparente dolor por el recuerdo de su supuesto amigo. «Esa mujer», continuó Sofía, «es mi madre, la mujer que conocí toda mi vida como Dolores Mendoza de Fuentes, respetada profesora, esposa ejemplar, madre aparentemente devota. En realidad, su nombre era Lucía Torres y era la prometida de Martín Herrera». Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente, otros sacaron sus teléfonos para grabar o fotografiar. «Pero hay algo más», añadió Sofía, y noté un ligero temblor en su voz. «Algo que descubrí recientemente y que cambia todo lo que creía saber sobre mí misma». Hizo una pausa dramática, y vi cómo Velarde se tensaba ligeramente, como si no estuviera seguro de lo que Sofía iba a decir a continuación. Martín Herrera no era solo un periodista valiente cuya muerte quedó sin justicia. Martín Herrera era mi padre biológico. Esta revelación causó un verdadero revuelo entre los periodistas presentes. Las cámaras comenzaron a dispararse más rápidamente,
y el murmullo se convirtió en exclamaciones de sorpresa. Mi madre me ocultó la verdad toda mi vida, continuó Sofía, con la voz cada vez más quebrada. Me hizo creer que Eduardo Fuentes, el hombre que me crió, era mi padre. Me robó mi verdadera identidad, mi herencia, mi conexión con un hombre que murió luchando por la verdad. En ese momento, vi cómo Eduardo se tensaba a mi lado. Coloqué una mano sobre la suya, en un gesto silencioso de apoyo. Esto debía ser increíblemente doloroso para él. Con la ayuda del licenciado Joaquín Velarde y del señor Carlos Mendoza, un antiguo colega y amigo cercano de mi padre, continuó Sofía, señalando a los hombres que la flanqueaban. He podido reconstruir parte de esta historia, pero muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Dónde están las pruebas que mi padre recopiló? ¿Quiénes fueron realmente los responsables de su muerte? ¿Y por qué mi madre eligió protegerlos en lugar de buscar justicia? Era el momento. Miré a Ricardo, quien asintió sutilmente. La primera fase del plan se ponía en marcha. Uno de sus reporteros, estratégicamente ubicado en primera fila, levantó la mano. Señorita Fuentes, dijo el reportero cuando Sofía le dio la palabra. Ricardo León, de La Verdad. Tengo una pregunta para el licenciado Velarde. ¿Podría explicarnos su relación con Raúl Olmedo, el investigador que trabajó en el caso del asesinato de Martín Herrera y que posteriormente desapareció? Vi cómo el color abandonaba el rostro de Velarde. Sus ojos se movieron rápidamente hacia el falso Carlos, quien mantenía una expresión impasible aunque sus nudillos se habían vuelto blancos de apretar el borde de la mesa. No entiendo la relevancia de esa pregunta, respondió Velarde, intentando mantener la compostura. Estamos aquí para hablar sobre Lucía Torres y su traición a la memoria de Martín Herrera. La relevancia, licenciado, continuó el reportero, implacable, es que según nuestras fuentes, Raúl Olmedo no desapareció realmente. De hecho, parece estar sentado junto a usted en este momento, haciéndose pasar por Carlos Mendoza. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Sofía miró al hombre a su izquierda con una expresión de confusión y alarma nacientes. El falso Carlos mantenía su fachada, pero vi cómo una gota de sudor comenzaba a deslizarse por su sien. Esa es una acusación ridícula, intervino Velarde, intentando recuperar el control de la situación. El señor Mendoza es un respetado periodista que trabajó estrechamente con Martín Herrera. Tenemos documentos, testimonios. También tenemos documentos, licenciado, lo interrumpió Ricardo, poniéndose de pie desde su ubicación. Y fotografías que muestran a usted y a Raúl Olmedo juntos, 2 días antes del asesinato de Martín Herrera. En ese momento, en las pantallas instaladas alrededor del salón, aparecieron las fotografías que habíamos revelado. La evidencia era innegable, y el efecto fue inmediato. Los periodistas comenzaron a disparar preguntas simultáneamente, las cámaras apuntaron a Velarde y al falso Carlos, y el caos se apoderó de la rueda de prensa. Velarde intentó recuperar el control, alzando la voz por encima del tumulto. Estas son acusaciones sin fundamento, manipulaciones para distraer de la verdadera historia. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya había sido plantada y estaba creciendo rápidamente. Vi cómo Sofía observaba las fotografías en las pantallas, cómo su expresión cambiaba del shock a la confusión y finalmente a la duda. Era mi momento. Me levanté lentamente, me quité las gafas oscuras y la peluca y comencé a avanzar hacia el frente de la sala. Los periodistas, al reconocerme, abrieron paso, creando un pasillo hacia la mesa donde mi hija y sus manipuladores estaban sentados. Sofía, dije, con una voz que resonó claramente en el ahora silencioso salón. Todo lo que te han dicho es una mentira. Mi hija me miró como si estuviera viendo un fantasma. Mamá, susurró, entre sorprendida y horrorizada. El hombre sentado a tu izquierda no es Carlos Mendoza, continué, acercándome más. Carlos Mendoza murió en 1992. Este hombre es Raúl Olmedo, un ex policía corrupto que trabajó para Joaquín Velarde y que probablemente estuvo involucrado en el asesinato de tu verdadero padre. ¡Guardias!, gritó Velarde, y 2 hombres corpulentos comenzaron a moverse hacia mí desde los laterales del salón. Pero Ricardo y su equipo estaban preparados. Varios de sus reporteros interceptaron a los guardias, mientras otros continuaban filmando todo. Sofía, proseguí, ya casi frente a la mesa. Tienes razón en una cosa. Te he ocultado la verdad durante años.
Martín era tu padre biológico, y yo lo amaba profundamente. Pero todo lo demás que te han contado es falso. Saqué la libreta de Martín de mi bolso y la sostuve en alto para que todos pudieran verla. Estas son las pruebas que Martín recopiló, las pruebas que incriminan directamente a Joaquín Velarde como el enlace entre políticos y narcotraficantes. Las pruebas por las que mataron a Martín. Velarde se puso de pie, su rostro contorsionado por la rabia y el miedo. Eso es una falsificación, una mentira desesperada de una mujer que intenta salvar su reputación. No es una mentira, respondió una voz desde el fondo de la sala. Eduardo avanzaba hacia nosotros, con Carmela a su lado. Su presencia causó otro murmullo entre los periodistas, que ahora estaban presenciando un drama familiar y político que superaba cualquier expectativa. Dolores, oh Lucía, dijo Eduardo, deteniéndose a mi lado. Nunca me contó toda la verdad, pero yo siempre supe que Sofía no era mi hija biológica, y la amé igual. La amé como si fuera mía, porque en todo lo que importa, lo es. Se volvió hacia Sofía, cuyo rostro estaba ahora surcado por lágrimas silenciosas. Y tu madre nunca traicionó la memoria de Martín. Huyó para protegerte, para darte una vida que Martín habría querido para ti, segura, feliz, llena de posibilidades. Mientes, intervino el falso Carlos, hablando por primera vez. Su voz era áspera, amenazante. Lucía Torres abandonó la lucha. Dejó que los asesinos de Martín quedaran impunes. No, respondió otra voz más. Javier Soto se abría paso entre los periodistas, sosteniendo en alto lo que parecía ser un sobregrueso. Lucía hizo lo único que podía hacer, sobrevivir. Y gracias a eso, hoy estamos aquí, finalmente exponiendo la verdad. Javier llegó hasta donde estábamos y entregó el sobre a Ricardo, quien inmediatamente comenzó a distribuir su contenido entre los periodistas más cercanos. Copias de documentos, fotografías, reportes policiales, todos señalando a Velarde y a Olmedo. Esto se acabó, Joaquín, dije, mirando directamente a Velarde. Después de 30 años, la verdad finalmente sale a la luz. Velarde nos miró a todos con una mezcla de odio y pánico. Luego, en un movimiento repentino, sacó una pistola de su chaqueta y apuntó directamente a mi cabeza. Los gritos y el caos estallaron en la sala. Periodistas y fotógrafos se lanzaron al suelo o corrieron hacia las salidas. Eduardo se movió instintivamente para protegerme, pero yo di un paso adelante, enfrentando directamente el cañón del arma. Adelante, lo desafié. Demuéstrale a todos quién eres realmente. Ya no tengo miedo, Joaquín. Nunca más. La mano de Velarde temblaba visiblemente. Sus ojos, inyectados en sangre, se movían frenéticamente entre mi cara y las cámaras que, a pesar del peligro, seguían grabando. ¡Mamá! El grito desesperado de Sofía cortó el aire. Y entonces sucedió lo inesperado. Sofía se lanzó hacia Velarde, empujando su brazo hacia arriba justo cuando apretaba el gatillo. El disparo resonó en el salón, pero la bala se perdió en el techo. En cuestión de segundos, Eduardo y 2 reporteros de Ricardo se abalanzaron sobre Velarde, derribándolo y desarmándolo. Olmedo intentó escapar en medio de la confusión, pero Javier, mostrando una agilidad sorprendente para su edad, le puso la zancadilla, enviándolo al suelo donde varios periodistas lo inmovilizaron. Y así, en medio del caos, con cámaras grabando cada momento, la verdad que había permanecido oculta durante 30 años finalmente salió a la luz. Sofía se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de emociones, confusión, dolor, alivio y algo que no me atrevía a identificar como perdón, pero que se le parecía. «Lo siento», susurró. «Yo no sabía. Ellos me convencieron». La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo su cuerpo temblaba contra el mío. «No hay nada que perdonar», le aseguré. «Hiciste lo que creías correcto. Buscabas la verdad, igual que tu padre». Eduardo se unió a nuestro abrazo, formando un círculo protector alrededor de nuestra hija. Por primera vez en meses, desde aquella fatídica noche de Año Nuevo, sentí que podía respirar libremente. La cuenta regresiva había terminado, pero no como Sofía había predicho. No era yo quien se había convertido en un recuerdo. Eran las mentiras, el miedo y los secretos que habían definido mi vida durante demasiado tiempo. Mientras los policías entraban al salón
y se llevaban a Velarde y a Olmedo esposados, miré a mi familia y supe que, finalmente, podíamos comenzar a sanar, juntos, y en algún lugar quizás, Martín por fin podría descansar en paz. Han pasado 6 meses desde aquel día en el Hotel Reforma. 6 meses de revelaciones, de procesos judiciales, de reconstrucción familiar. Hoy es una tarde tranquila de verano en Coyoacán. Las bugambilias estallan en colores vibrantes contra las paredes de nuestra nueva casa, una antigua construcción con patio central y una pequeña fuente que canta día y noche. El aroma del café recién hecho se mezcla con el de los libros antiguos que Eduardo ha colocado meticulosamente en las estanterías que cubren las paredes de nuestro estudio compartido. Desde la ventana, puedo ver a Sofía sentada bajo el jacarandá, leyendo lo que parece ser un manuscrito. Su cabello, ahora más largo, cae como una cortina oscura sobre su rostro concentrado. Junto a ella, una taza de té humea, olvidada en su absorción por la lectura. Sonrío al observarla. Mi hija, la hija de Martín, una mujer que, después de la tormenta, ha encontrado una nueva claridad en su vida. Después de la rueda de prensa que se convirtió en el escándalo político y mediático más grande de la década, Sofía se tomó un tiempo alejada de todo. Renunció al bufete de abogados, viajó por un mes a Coahuila para conocer la tierra donde nací y finalmente regresó a la Ciudad de México con una decisión tomada. Quería ser periodista, como su padre biológico. Ricardo León la tomó bajo su tutela en La Verdad, y en estos meses ha demostrado tener el mismo instinto, la misma pasión por descubrir la verdad que caracterizó a Martín. Verla seguir sus pasos, pero de una manera que respeta su propio camino, me llena de un orgullo que a veces parece demasiado grande para contenerlo. Eduardo y yo decidimos mudarnos de la Condesa. Había demasiados recuerdos allí, tanto buenos como dolorosos. Necesitábamos un nuevo comienzo, un espacio que no estuviera impregnado de secretos y mentiras. Encontramos esta casa en Coyoacán casi por casualidad. Es más antigua, más acogedora, menos perfecta en su apariencia que nuestro elegante departamento anterior. Pero hay una autenticidad en sus muros desiguales, en sus pisos de terracota gastados, que resuena con la nueva vida que estamos construyendo. Eduardo se jubiló de la universidad. Ahora se dedica a escribir el libro que siempre postergó, un análisis de la literatura latinoamericana como reflejo de los traumas políticos del siglo XX. Irónico, considerando que nuestra propia vida podría ser un capítulo de ese libro. Yo, por mi parte, he vuelto a escribir, no para publicar, sino para sanar, para recordar, para honrar a Martín y la vida que podríamos haber tenido juntos. Cada mañana me siento frente a mi ordenador y dejo que los recuerdos fluyan a través de mis dedos. Es doloroso a veces, pero también liberador. Joaquín Velarde y Raúl Olmedo están enfrentando múltiples cargos: conspiración, obstrucción de la justicia, intento de asesinato, por lo sucedido en el hotel, y, gracias a las pruebas que finalmente salieron a la luz, complicidad en el asesinato de Martín. El juicio sigue en curso, pero todos los indicios apuntan a que pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Las pruebas de la libreta de Martín también han desencadenado una serie de investigaciones sobre políticos y empresarios que llevan décadas en posiciones de poder. Algunos han renunciado anticipadamente, otros están enfrentando sus propios procesos judiciales. Es como si una infección que llevaba décadas supurando finalmente hubiera sido drenada, permitiendo que comience la verdadera curación. Javier Soto ha encontrado una nueva energía en todo esto. A sus 73 años, ha vuelto a tomar su cámara y está documentando cada etapa del proceso judicial, creando lo que él llama el archivo definitivo de la verdad. Viene a visitarnos cada semana, trayendo siempre algún tesoro del pasado, una fotografía olvidada, un recorte de periódico amarillento, pequeños fragmentos de la vida que una vez compartimos con Martín. Carmela regresó a Monterrey, pero ahora nos visitamos regularmente. Los secretos ya no se interponen entre nosotras. La culpa que ambas cargamos, cada una a su manera, por la muerte de nuestros padres, finalmente ha comenzado a disolverse bajo la luz de la verdad compartida y el perdón mutuo. El timbre de la puerta interrumpe mis pensamientos. Desde mi posición, veo a Sofía levantar la vista de su lectura y luego ponerse de pie rápidamente, con una sonrisa que ilumina su rostro.
Debe ser Miguel, su novio desde hace 3 meses. Un joven fotoperiodista que conoció en La Verdad, de mirada amable y conversación inteligente, que la mira como si fuera la octava maravilla del mundo. Los observo desde la ventana mientras se saludan con un beso. Hay una naturalidad, una honestidad en su relación que me conmueve profundamente. No hay secretos entre ellos. Sofía le contó toda nuestra historia desde el principio, y él la aceptó con una comprensión que habla bien de su carácter. Eduardo aparece a mi lado y rodea mi cintura con su brazo. Espiando a nuestra hija, pregunta con una sonrisa en la voz. Admirándola, corrijo, apoyando mi cabeza en su hombro. Nos quedamos así, en silencio, observando a Sofía y Miguel, mientras comparten el manuscrito, riendo por algo que han leído. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunta Eduardo de repente. Lo miro intrigada. ¿Viernes? Es 31 de diciembre, me recuerda suavemente. Nochevieja. 1 año exacto desde que Sofía pronunció aquellas palabras en la cena. El año próximo será solo un recuerdo, mamá. Un escalofrío recorre mi espalda al recordarlo, pero no es un escalofrío de miedo, sino de asombro ante el camino recorrido desde entonces. Tenía razón, en cierto modo, reflexionó. La mujer que era entonces, la mujer construida sobre mentiras y miedo, ya es solo un recuerdo. Eduardo asiente, comprendiendo. Todos somos diferentes ahora, más verdaderos. En ese momento, Sofía nos ve en la ventana y nos saluda con la mano, invitándonos a unirnos a ellos en el jardín. Miguel también saluda, con esa sonrisa franca que lo caracteriza. «Vamos», dice Eduardo tomando mi mano. «Nuestra hija nos llama». Mientras bajamos al jardín, pienso en todas las vidas que he vivido. La joven idealista de Torreón, la apasionada periodista que se enamoró de Martín, la mujer aterrorizada que huyó para proteger a su bebé, la esposa y madre que construyó una vida basada en secretos, y ahora, esta nueva versión de mí misma. No completamente Lucía Torres, no exactamente Dolores Mendoza, sino una mujer que ha aprendido a integrar todas sus partes en un todo más auténtico. Una mujer que ya no tiene miedo. «Mamá», exclama Sofía cuando nos acercamos. «Miguel trajo champaña para esta noche. Pensamos que podríamos celebrar el año nuevo aquí, en el jardín, solo nosotros, como una familia. Familia». La palabra resuena en mi corazón con una dulzura que casi duele. «Me parece perfecto», respondo, sentándome junto a ella en el banco de piedra bajo el jacarandá. «¿Qué estás leyendo?», pregunta Eduardo, señalando el manuscrito que Sofía y Miguel comparten. «Es el primer borrador del libro de mamá», responde Sofía con orgullo. «Me lo dio para que lo revisara. Es increíble». Siento un rubor subir a mis mejillas. El manuscrito, titulado Verdades enterradas, una historia de supervivencia, es mi intento de contar nuestra historia completa, sin filtros ni embellecimientos. Lo comencé como una carta para Sofía, pero evolucionó en algo más amplio, más universal. Un testimonio sobre el poder de la verdad y el coste de ocultarla. «Es solo un borrador», murmuro, algo avergonzada. «Todavía necesita mucho trabajo». «Es honesto», dice Sofía, tomando mi mano. «Es real, y eso es lo único que importa». Sus palabras, tan simples y a la vez tan profundas, me tocan en lo más hondo. Durante toda mi vida adulta, había considerado la verdad como algo peligroso, algo que debía ser contenido y ocultado. Ahora entiendo que la verdad, por dolorosa que sea, es lo único que realmente puede liberarnos. Miguel sirve champaña en 4 copas que ha traído del interior de la casa. El sol comienza a descender, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Los primeros cohetes de la celebración de Año Nuevo estallan a lo lejos, pequeñas explosiones de color que prometen un nuevo comienzo. «Propongo un brindis», dice Eduardo, levantando su copa. «Por la verdad, por muy difícil que sea enfrentarla, por el amor, que sobrevive incluso a las peores tormentas, y por esta familia, reconstruida pero más fuerte que nunca. Por Martín», añade Sofía suavemente. «Por el padre que nunca conocí, pero cuyo legado de valentía y búsqueda de la verdad intentaré honrar cada día. Por los nuevos comienzos», dice Miguel, mirando a Sofía con ternura. Levanto mi copa, sintiendo el peso de este momento, la perfección imperfecta de este círculo formado por personas que han elegido amarse a pesar de las heridas, a pesar de los errores, a pesar del pasado. Por el futuro, digo simplemente. Un futuro sin miedo,
Nuestras copas tintinean en el aire crepuscular, y en ese sonido cristalino escucho una promesa. La promesa de días por venir donde la verdad ya no será un enemigo a temer, sino un pilar sobre el cual construir una vida auténtica. La cuenta regresiva que comenzó hace un año no marcaba el final de mi vida, como temí entonces. Marcaba el final de una existencia basada en el miedo y el principio de una vida basada en la verdad. Y mientras observo a mi familia reunida bajo el jacarandá, con la Ciudad de México extendiéndose a nuestros pies y un nuevo año a punto de comenzar, siento una paz que nunca creí posible. Ya no soy un recuerdo, soy una mujer presente, completa, real, y por primera vez en 30 años, soy libre.